Hola, hola, muy buena noche a todas las personas que se están uniendo a nuestra formación en psicomotricidad y el currículo en educación infantil. Un saludito muy especial a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa mitad de semana ya miércoles? Cuéntenos de dónde nos acompañan el día de hoy. Les leemos por aquí por el chat. Vamos a dar entonces inicio a este nuevo encuentro, recordando pues que en los tiempos dispuestos ya esta semana se terminaría este diplomado para que tengamos presente pues como la información y demás ya se encuentra disponible directamente pues en los enlaces correspondientes. ¿Listo? Eh, Vamos a entonces a compartir pantalla. Esperamos que estén súper bien. Hola, Misael, buenas tardes. Mm, Los desde Arro- a- Arroyo Hondo, Bolívar, Colombia. Bueno, un saludito para todos quienes se nos van uniendo en esta jornada de miércoles, mitad de semana. Entonces, vamos a compartir por aquí. Recordemos un poco en qué nos encontrábamos. Hola, Robert. Saludos desde Venezuela. ¿Quién me colabora recordando un poco en qué quedamos el día de ayer? Liliana, por casualidad. ¿En qué quedamos el día de ayer? Misael, Robert. ¿De qué hablamos? ¿En qué nos ubicamos? ¿Cuál fue nuestro punto de abordaje del día de ayer? Bien, por allí. Bueno, para recordar un poco, estamos hablando acerca de todos los procesos de lectura y escritura, aquellas situaciones que permiten que se desarrolle el proceso de manera óptima, ¿sí? Y algunos mitos o factores que hemos tenido a lo largo de la vida y que nos ha vendido la sociedad, ¿cierto? Cómo aprendemos, cómo lo adquirimos y también cómo lo desarrollamos y qué aspectos debemos de tener en cuenta en el desarrollo de ambos ejercicios, entendidos como el proceso de la lectoescritura. Estamos por aquí, por fin me alzan manitos, me regalan un ok para saber que están por aquí con nosotros en la sesión del día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a continuar el día de hoy y vamos a hablar acerca de métodos de lectoescritura. Entonces recordemos, el día de ayer hablamos de una serie de aspectos que intervienen en la adquisición y desarrollo de los procesos de lectoescritura, entendiendo un poco cómo se dan aquellos canales neuronales y cómo funciona nuestro cerebro en la adquisición de esta habilidad. Daisy, buenas noches.
¿cierto? Entonces, entendiendo cada uno de los aspectos que se vinculan en el desarrollo de la lectura y de la escritura posteriormente, entendiendo que la lectura y la escritura son un ejercicio que se encuentran conectados y que el uno depende del otro, ¿sí? La continuidad, el desarrollo, la asociación, el ejercicio mismo de cada uno son consecuencias de, el proceder del otro, ¿cierto? En ese sentido, hablamos de todo lo que el cerebro y nuestro cuerpo necesita tener para poder que se desarrolle este proceso en los tiempos correctos o en el desarrollo que se desarrolla como en los momentos de evolución del ser humano, entendiendo también que pueden haber algunas situaciones de alerta o algunas alarmas cuando esto no se logra en los momentos de desarrollo en específico, ¿sí? Ayer vimos entonces, de hecho, cómo se empieza a leer, ¿cierto? Y cómo se empieza a escribir. Y vimos, por ejemplo, en la lectura que los niños inician a hacer una lectura inclusive de lugares, personas, objetos, hasta terminar claramente por hacer lectura de frases, de palabras, de oraciones. Y en su proceso de escritura inician haciendo todo tipo de garabatos, garabatos libres, garabatos controlados hasta llegar a una escritura precisa, en donde se respetan espacios, en donde hay una conjugación de signos y de símbolos, ¿cierto? En su desarrollo acorde a los tiempos y a la evolución del proceso. Entonces, entendiendo toda esta información que vimos el día de ayer y que hemos ido forjando a lo largo de esta semana, vamos a hablar entonces acerca de los métodos de lectoescritura. Tenemos aquí el método alfabético o de letreo, el método fonético, el método silábico, el método global o el método mixto o ecléctico. ¿Alguno de ustedes reconoce estos métodos? Es decir, hemos tenido o experiencia o cercanía o dominio de estos métodos que están aquí. Las personas que se encuentran con nosotros en sala, Daisy, Carmen, Liliana, Fernando, Flor, Ingrid, Misael, Robert, Jody. ¿Reconocen por casualidad alguno de estos métodos? ¿Lo han manejado o recuerdan si de pronto fueron formados a través de alguno de ellos? ¿A algunos se les hace familiar, conocido? Vamos a ver por aquí qué nos dicen. Enrique dice el silábico, pero, o sea, ¿lo conoces? ¿Lo has trabajado? Liliana nos dice que sí, sí, es que sí los conoces o qué. Recuerdo haberlo realizado en primaria, dice Enrique. Bueno, algunos de nosotros claramente hemos tenido relación con alguno de estos métodos existentes a lo largo de la historia. Unos con un enfoque un poco más amplio, ¿sí? Con una evolución o un eco continuo. Otros de pronto muy nuevos, con poca precisión al respecto, con poca información con relación a la misma. Entonces identificamos inicialmente, ¿sí? En este orden de ideas, el método alfabético o el método del deletreo, ¿sí? Que nosotros yo creo que es el método más antiguo que existe, es el método tradicional, ¿sí? Con el que más de uno de nosotros crecimos y nos formamos, porque este era el método existente en los primeros años, ¿sí? De ese crecimiento social, evolutivo, ¿sí? Y escolar. Entonces, ¿qué se dice del método alfabético? ¿Cierto?
Aquí el fuerte era el aprendizaje del alfabeto. Entonces, tener claridad sobre el alfabeto, ¿sí? Y asimismo, debíamos seguir pues las órdenes del alfabeto, ¿cierto? El orden del alfabeto era la adquisición de cada una de las letras y a partir de cada letra pues se podía formar alguna palabra. Por lo general era como, por esta letra se puede escribir tal palabra, por esta letra otra, ¿cierto? Así, el niño iba aprendiendo cómo se pronunciaba y cómo se leía cada una de las letras que componía el alfabeto, ¿cierto? Y empezaba, posterior al reconocimiento de todas las consonantes y las vocales, empezaba a hacer pues un ejercicio de combinación entre consonantes y vocales para así empezar a gestionar o construir diferentes palabras hasta llegar a la construcción de diferentes oraciones, ¿sí? Una acción un poco más compleja de acuerdo a su desarrollo. Finalmente, entonces decimos que es cuando normalmente nos decían, ¿cómo suena la M con la A? Ma. ¿Cómo suena la P con la E? P. La S con la O. So, ¿cierto? Nos enfocaban mucho como en esa parte de cómo está compuesta cada letra, cada fonema, cada grafema. No, simplemente era la adquisición del aprendizaje del alfabeto completo y cómo desde allí se empezaban a construir diferentes palabras que tuvieran que ver con cada una de las letras y posterior a ello el aprendizaje de las mismas nos iba a dejar construir palabras y después oraciones. Reitero, es el método con el que crecimos muchos de nosotros porque era el método existente hace muchísimos años. ¿Alguno de ustedes o de pronto en los colegios, en los jardines donde ustedes trabajan, laboran, manejan este método? Dice María Morel, dice, yo aprendí con el silábico y el deletreo. Bueno, reitero que yo creo que la mayoría de nosotros, ¿cierto? Por temas de desarrollo social y evolutivo, la mayoría de nosotros aprendimos bajo este método, ¿sí? Y aún todavía hay muchos docentes, ¿sí? Que quizás desde esa adherencia a metodologías tradicionalistas, ¿cierto? Aún usan el método alfabético. No es malo, ¿sí? El hecho de que em, se utilice, se aplique y se desarrolle aún en los tiempos de hoy no es malo. Simplemente no permite nuevos procesos, nuevas dinámicas, cambios y ajustes, ¿sí? Que permitan estar un poco más a la vanguardia con las necesidades, intereses y posibilidades de nuestros niños y niñas, centrándonos un poco como en aquellas prácticas antiguas, ¿sí? Entonces, aún siguiendo muy arraigados a todo lo tradicionalista sin dar paso a aquellos modelos que de pronto están mucho más acertados con el desarrollo de los niños. Pasamos entonces de este, pasamos al siguiente método. Aquí está el método fonético. Entonces, ya aquí, digamos que bueno, se me olvidó decirles algo acá como el método alfabético. Aquí en este método se trabaja muchísimo los procesos de repetición. Sí, entonces recordemos, no sé si en el caso de ustedes, creería que sí. El método tradicionalista se basaba muchísimo en la repetición, ¿cierto? En los procesos memorísticos. Entonces, de esa manera también funcionaba el proceso del lenguaje a partir de la adquisición memorística de diferentes saberes, ¿sí? En este proceso siguiente, que es el método fonético, pues ya digamos que esos procesos memorísticos pasan a un segundo plano, ¿sí? Porque entonces aquí ya se da un aprendizaje puntualmente del grafema y del fonema, específicamente del fonema, de cada uno de los consonantes, vocales y demás que componían las diferentes palabras, las diferentes oraciones, ¿cierto? Como ese conjunto de letras que
componen una oración, que componen mi nombre, que compone el nombre de otros objetos, animales, entre otros, ¿cierto? Entonces, en este caso era el método, o todavía sigue existiendo el método fonético. Entonces, la adquisición de esas posibilidades, ¿sí? Tanto visuales como auditivas. ¿Listo? Entonces aquí se privilegia muchísimo esa capacidad que tiene el ser humano para recepcionar información por canales auditivos y usarla en los momentos en que le corresponde, ¿cierto? Entonces hay aquí pues como unas variaciones de cuándo, dónde y cómo, ¿sí? De cómo se adquiere el proceso mismo. Entonces dice que en el caso de las vocales, ¿sí? Hay que trabajar muchísimo esa parte visual, ¿sí? Para cualquier tipo de adquisición de saberes desde el método fonético, la parte visual, los componentes visuales son sumamente importantes y son el acompañamiento que va a permitir complementar, ¿sí? Toda la parte auditiva. Entonces aquí dice que mientras se visualiza alguna imagen, ¿cierto? Se debe pronunciar en voz alta las letras o las sílabas por las cuales se está trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si se inicia pronunciando la letra A, se debe acompañar de una imagen que comience por dicha letra, como un avión o un árbol. Entonces aquí, digamos que se señala la letra, ¿sí? Y se relaciona con una imagen. De esta manera, nuestro cerebro va a hacer una recepción inmediata, ¿sí? Del nombre de la vocal o en este caso de la consonante o de la letra, ¿cierto? Y la va a asociar con el significado inmediato. Entonces, la A de árbol o de oso y de iglesia, ¿cierto? Y el fuerte aquí es toda esa herencia del sonido. Y para las consonantes, ¿sí? Dice que las mismas se deben de empezar a combinar con cada una de las vocales existentes. Entonces, A, I, O, U, ¿sí? Para poder generar eh, palabras y demás combinaciones al respecto, ¿cierto? Entonces, cuando esto ya se haya dominado, ¿cierto? Cuando ya hayan comprendido cómo suena la vocal o la consonante sola y después cómo se empiezan a generar procesos de sílabas, ya entonces es mucho más fácil que el niño empiece a construir algunas palabras y algunas oraciones con las combinaciones aprendidas. Por lo general siempre empiezan M, P, S, L, N, T, ¿cierto? Y a partir de estas adherencias, entonces empiezan a gestar otro tipo de palabras u oraciones. ¿Listo? Em, Aquí hay un ejemplo muy claro y es como con un texto que para nosotros es muy famoso. A partir de ese texto, ¿cierto? Se dan como algunas frases icónicas. En este caso, mi mamá me mima, ¿cierto? Es como un avance significativo de ese proceso fonético. No sé, cuéntenme por aquí si en alguno de los casos también llegaron a manejar un método fonético o si es desconocido para ustedes. Por el chat si quieren y me lo hacen saber. Listo, no veo que haya alguna precisión al respecto. Seguramente entonces no conocíamos, ¿sí? O no teníamos precisión al respecto. Actualmente, también como les difiero, hay algunas instituciones o algunos profesores que aún manejan este tipo de procesos o lo combinan, ¿cierto? Pueden combinar este tipo de métodos con otras prácticas como un complemento o una ayuda al proceso, entendiendo, por ejemplo, que cuando se va a hacer una adquisición de ese proceso de lectura y escritura, lo más importante es que el niño entienda qué es lo que está adquiriendo, ¿sí? Entonces no es como que no va a aprender las letras de manera memorística y ya está. El niño debe ser consciente, ¿sí? Cómo suenan,
su forma, su figura, en qué momento se debe usar, etc., etc., ¿cierto? Entonces aquí, de pronto, en algunas instituciones aún manejan este tipo de método, ¿cierto? Entendido como un método tradicionalista, pero pues desde la autonomía que tienen las diferentes instituciones, pueden manejar diferentes procesos de acuerdo pues también como a las necesidades del entorno y demás. Eh, También hay que ser claros en algo. De acuerdo a los desarrollos de manera específica y puntual, hay una elección de los métodos para poder enseñar a leer, a escribir, a sumar y a restar. Puede que en este caso, ¿cierto? Haya niños con algunas características en su desarrollo que disfruten un montón trabajar desde este proceso en particular, desde lo fonético y que su desarrollo se asemeje un poco más a este ejercicio, ¿sí? Entonces, pues de esa manera se puede generar otro tipo de experiencias y otro tipo de resultados. Reitero, hay métodos, ¿cierto?, que las personas pueden mezclar, ¿sí? O algunas actividades o experiencias dentro de los procesos formativos que logran ser mezcladas, ¿sí? Y que de esta manera se generan los respectivos aprendizajes. Normalmente uno como docente dice, listo, yo manejo este método de lectura, pero no quiere decir que los otros métodos no los pueda manejar. Puedo generar una mezcla, ¿cierto? Tomar ideas, actividades o alguna relación de procesos de otro tipo de métodos que me genere a mí otro resultado o un complemento del mismo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver algunas palabras eh, o ejercicios desde el proceso fonológico. ¿Listo? Alguna imagen de referencia. Chicos, hasta aquí alguna pregunta. Veo que están de pronto un poco tímidos en la participación. Les agradezco que me dejen una manito por allí en el chat para yo saber que están por aquí, que están conectados, que están atentos, que estamos escuchando y prestando atención. Con el chat me pueden dejar la manito o aquí mismo para yo saber que están por ahí, que están escuchando. Bien, miramos por aquí. Estamos atentos, están entendiendo. Muy bien, muchas gracias para las personas que compartieron ello. Muy bien, entonces continuamos por aquí. Tenemos el método silábico, uno de los métodos también más reconocidos en esas experiencias formativas, ¿cierto? Siguen siendo métodos tradicionales, pero repito que, digamos que actualmente, dependiendo también de los modelos educativos que manejan las instituciones, se manejan ciertos modelos que para nosotros quizás están obsoletos, pero para las instituciones aún son de manejo, de acuerdo pues con lo estipulado en el proyecto educativo institucional, en ese plan de trabajo que se proyecta y también teniendo presente los intereses y necesidades de la población, ¿sí? Aquí es clave esto porque hay niños y niñas que dentro de sus ritmos y niveles de aprendizaje necesitan unos procesos en particular. Entonces, de esos procesos en particular es que nosotros debemos fijarnos y si hay necesidad de manejar un método tradicionalista para facilitar su aprendizaje. Puede funcionar, ¿cierto? Porque hay procesos que desde algunas características se permite, por ejemplo, trabajar procesos muy repetitivos y muy rutinarios. Ejemplo, algunos casos de autismo, ¿sí? Son muy, las características de los niños con un diagnóstico de autismo es que son muy repetitivos, ¿sí? Y muy memorísticos. Entonces, por ejemplo, en algunos casos
puede que allí un método de lectura tradicional, ¿sí? Funcione muchísimo, porque ellos se van a grabar las cosas muy mecánicos, ¿cierto? Y puede que de esta manera, pues, el proceso funcione. Y puede que para los niños que no tengan ninguna alteración en su desarrollo, este ejercicio pueda ser un poco ya como aburrido o no resulta ser atractivo, ¿cierto? En la medida de las posibilidades. Entonces también depende muchísimo de la práctica que yo haga y del reconocimiento de las necesidades y de los intereses de la población. Entonces pasamos aquí a hablar de un método silábico. Como les digo, es uno de los métodos también más antiguos y más utilizados. Ojo, no es que tengan o que sean los mismos, no. El método fonético tiene una característica en particular. El silábico, pues su misma palabra lo dice, es trabajar a partir de la composición de sílabas, ¿cierto? Pues a partir de las sílabas se da una construcción ya de palabras y de diferentes estructuras por la facilidad en la combinación de la consonante con la vocal. Y a partir de ese proceso, entonces se construyen las palabras y también algunas oraciones. ¿Listo? Aquí entonces se dice que desde el método silábico, ¿cierto? Es muy importante que haya un reconocimiento muy claro de las vocales, ¿sí? De su sonido, de su grafema, de su fonema, para empezar a generar una combinación con las diferentes consonantes. ¿Listo? Entonces aquí en el método silábico es un proceso sintético, ¿cierto? Que se enfoca en trabajar desde unidades pequeñas, ¿cierto? E irlas volviendo en unidades un poco más complejas, porque yo empiezo con sílabas, ¿cierto? Y voy aumentando, 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 hasta que voy construyendo palabras un poco más complejas, un poco más robustas. ¿Listo? Dentro del método silábico tenemos aquí unas particularidades en términos de los procesos de lectoescritura, ¿cierto? Y aparece el método silábico grafémico, el método silábico fonémico y el método silábico gestual. Entonces, en el método silábico grafémico, la misma palabra lo dice, es trabajar la sílaba, pero desde el sonido, ¿sí? Que produce la misma. Entonces, trabajo la sílaba y me enfoco directamente en el sonido. En el método silábico fonético, ¿cierto? Entonces, es diferente parte en este caso del sonido, ¿sí? Y trabaja hacia las diferentes grafías, es decir, cómo se presenta cada una de las letras. Entonces aquí se dice que el sonido me va a representar, ¿sí? La escritura en particular de cada letra. Y finalmente, el silábico gestual, ¿sí? Es la que permite que se utilicen los gestos para producir los diferentes sonidos. En este caso, pues puede funcionar, digamos, muy para las características con dificultades de lenguaje, em, niños mudos, ¿cierto? Niños sordos y que no tengan dificultades pues visuales y que puedan atender también a un código gestual, ¿sí? A partir de un proceso de las sílabas. Hasta aquí todo bien, este también lo conocían, lo identificaban, los tres que hemos visto, en algún momento los han escuchado, los han visto. O no los identificaban, tampoco los manejan. Este en particular lo tenían claro. A ver qué dicen por aquí en el chat. Dice Sandra, sí, profe, pero no los tipos. Claro, mira, eso es lo que pasa como a nivel social, que nosotros podemos manejar ciertos procesos, pero no tenemos claridad como cuál es el tipo de proceso, ¿sí? Y pasa en la mayoría de instituciones educativas. Se manejan los procesos, ¿cierto? Pero no se tiene claridad
amplia, ¿sí? Como las características de cada proceso, como también hay instituciones educativas que tienen unos enfoques supremamente situados y que lo que hacen es capacitar al docente, ¿sí? Para que pueda trabajar muy bien el método que la institución haya escogido versus, ¿cierto? O versus, no, perdón, el método que escogió con relación a todo lo que eso abarca. Es decir, cómo el método de lectura y escritura se fortalece desde la matemática, desde las ciencias, desde el arte, ¿sí? Y cómo yo desde cada área del desarrollo debo manejar. Hay instituciones que son muy fuertes en poder manejar el proceso de lectura y escritura. Como les digo, hacen capacitaciones continuas a los docentes para que se pueda gestar un proceso allí, ¿sí? Y a partir del mismo empiezan pues a hacer eco de esos procesos. Si manejan algún tipo de letra en específico, si manejan algún tipo de material, hay colegios que son muy creativos, dinámicos y constructivos con relación a esto, al proceso que pueden llegar a manejar con un caso en específico, un proceso en específico. He conocido muchos colegios, particularmente de aquí de Armenia, ¿cierto? En donde hacen un muy buen proceso de capacitación, de hecho, solamente como en esa parte, por poner un ejemplo, que también en la matemática, sí, lo que yo les decía, hay una repercusión en las diferentes áreas. Y digamos, libros, textos y demás eran propios de la institución. Entonces uno decía, tengo que comprar el texto, pero es el texto propio de la institución porque está adaptado al método de lectura, al método de escritura, ¿sí? Y es el método de escritura de la institución, ¿sí? No lo manejan en otra parte, no voy a encontrar este texto en otro lugar, ¿sí? Y eso también permite, ¿cierto? Que haya una evolución del método que la institución escoja, porque grado a grado se va a manejar el mismo método con una intensidad totalmente diferente, con una exigencia particular, y la institución como tal está trabajando de manera coordinada, como debería ser, para tampoco confundir nosotros al estudiante. ¿Cierto? Que en un grado se maneje un nivel y que en el otro se hable de otro tipo de características, lo que pasa con mucha frecuencia, porque a veces no hay un proceso específico, ¿cierto? O a veces los estudiantes van a cambiar de colegio y por lo general los padres siempre piden como un informe, profe, esto y lo otro. Y aquí me estaban enseñando a leer de una manera, pero allí, por ejemplo, estoy aprendiendo de otra, ¿cierto? Ahorita mismo están muy de moda los colegios María Montessori y algunas escuelitas de Creol. Ellos manejan un método que ya lo vamos a ver, es el método global de lectura. Entonces, para muchas personas es como que no hay aprendizajes, no les evidencian evolución, ¿cierto? Quizás porque es un método que poco hace eco en el contexto de nosotros, que no se maneja desde los procesos tradicionalistas y demás, y tiene unas características muy particulares en su desarrollo, en su material, ¿cierto? Y para muchas personas es como que no se aprende al ritmo o en el proceso que se aprendía antes. Porque, por ejemplo, este tipo de modelos, ¿cierto? Métodos, em, eran muy repetitivos, entonces de mucha plana, ¿cierto? De muchos grafemas para poder adquirir un proceso de lectura. Lo veíamos antes con esos libros, famosos libros de Coco y Nacho, ¿sí? Con los cuales se aprendía a leer y a escribir y cómo esos generaban esa repercusión continua en la plana, en la repetición, en el proceso memorístico. ¿Listo? Dice María. Sí, e igual no sabía de los tipos. Una pregunta. Ese método puede generar confusión en los niños, por ejemplo, cómo se relaciona la sílaba con una imagen. Si el niño ve esa sílaba, puede pensar que dice el nombre de la imagen con la que la asoció, pero dice otra cosa. Pues eso depende como de la estrategia puntual del docente, ¿cierto? Que pueda generar confusión, no, porque los niños están en un proceso de aprendizaje. Entonces, si yo les logro orientar muy bien el método, por eso les decía que
digamos, apostarle a una formación del método en particular es todo un reto. Y hay instituciones que lo tienen muy adherido a su estructura y que, digamos, son tiempos puntuales que, digamos, cuando van a entrar los estudiantes se hacen capacitaciones de todo, incluido el método de lectoescritura, sí, como también, por ejemplo, las diferentes áreas del desarrollo benefician la lectoescritura. Ejemplo, como las clases de educación física o las clases de desarrollo motor, ¿sí? Aportan también a los procesos de lectoescritura, ¿sí? Como yo incluyo la lectoescritura en el aula, entonces si estoy manejando, por ejemplo, un método fonético, ¿cómo lo estoy abordando? No solamente, digamos, en las clases en donde voy a trabajar como el proceso lectoescritor, sino también esto, cómo se conjuga, ¿sí? Con las diferentes áreas del desarrollo. Es un proceso muy amplio y leer y escribir para muchos niños es muy fácil, ¿sí? Digamos, adquieren la habilidad sin mayor dificultad, como hay otros que la verdad les cuesta bastante adquirir esta habilidad, ¿cierto? Como también hay algunas situaciones adicionales al desarrollo, una disgrafía, una discalculia, una disortografía, que son dificultades que tienen que ver con ese proceso eh, de lectura y escritura particularmente. ¿Listo? Entonces estábamos por aquí. Y aquí entonces identificamos que el método silábico pues tiene como su centro allí en esos procesos de la sílaba, el reconocimiento, ¿cierto?, de las diferentes sílabas para poder empezar a construir ya, digamos, la combinación. Aquí es también muy viable que, por ejemplo, se dé la trisílaba, como por ejemplo, fra, gro, ple, pli, tru, tro. ¿Sí? Y también las sílabas inversas, an, on, ¿sí? Entonces, es una estructura muy amplia, es un estudio muy detallado de cómo se dan los procesos de lectura y escritura desde cada uno de los métodos. Entonces, reitero, si yo como docente voy a trabajar en el colegio X, y ese colegio maneja este modelo en específico, lo primero que yo debo hacer es leer un poco acerca del método, del material en específico, de la estructura que se maneja, de toda la particularidad de ese modelo para yo generar una adherencia tanto al proceso en particular como para que los niños, digamos, puedan tener claridad y continuidad. Eso es como el niño que en un grado escribe letra cursiva y en el grado siguiente la cambia para una letra script. Va a generar una confusión muy grande en esa estructura, ¿cierto? Psicomotora que el niño está teniendo allí. Entonces, hay colegios que, por ejemplo, cambian el tipo de letra. ¿Por qué? Por los beneficios que puede tener la letra script, ¿sí? De hecho, reitero acá, pues como en las escuelas de Crowley, en las pedagogías activas y en los colegios de María Montessori se maneja la letra script, ¿sí? Entonces, si digamos yo tengo al niño en una de estas, en estos modelos educativos y lo cambio para un método tradicional, ¿sí? Va a generar allí como una dificultad, por ejemplo, en el tipo de escritura, que no es fácil adquirirlo, que le cuesta un poco al niño y de un momento a otro le digo, no, ya no vas a escribir script, perdón, cursiva, ya vas a empezar a escribir letra script, ¿sí? O sea, separar las palabras que él venía acostumbrado a juntar en un proceso de lectura y escritura. Quisiera saber si, por ejemplo, en alguno de ustedes o en sus procesos que han desarrollado, han evidenciado procesos de dificultades de lectura y escritura. Es decir, como que uno diga, todos van en un nivel, pero este niño no, o yo no lo alcancé, o aún me cuesta. Cuéntame si hay alguna situación por allí. No han tenido ninguna situación en particular de dificultades de adquisición de la lectura y la escritura o del lenguaje como tal. En las experiencias de ustedes no han tenido ninguna de estas situaciones. Escuchar por aquí.
María, ese nos da mucho trabajo, eso es que puedes precisar un poco. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en el caso de Pilar, eh, ¿qué pasó con esos estudiantes? Es decir, presentaron una dificultad y ustedes cómo lo interpretan, cómo lo identificaron, qué hicieron, ¿sí? No sé si desean, les abro los micrófonos para que nos puedan contar un poco más en detalle. Vamos a escuchar a Pilar. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mire, yo sí tengo dos estudiantes que estoy llevando desde primero a los dos niños que tienen esa dificultad en lectura y escritura. Ya estoy en quinto grado. No les he dejado yo en ningún grado porque yo les estoy haciendo un seguimiento y un apoyo personalizado. Con uno de mis niños, la dificultad es más que todo emocional y psicológico, porque tiene una familia disgregada. Entonces, esa situación hace que él haya tenido esas dificultades en la lectura y escritura. Este año, a partir del año pasado, ya en el mes de octubre, él ha logrado ya asimilar y poner más interés en aprender a leer y a escribir. Entonces estoy trabajando con él. Este año está logrando leer y él se frustra, ¿no? Él dice, profesora, estoy practicando, pero no logro memorizar. Me olvido muy rápido, me dice, sé que es eso, pero me olvido, me dice él. Entonces, esa situación me está presentando ahora él. Y la otra pequeña tiene dificultades de pronunciación. Es una niña ya que tiene 9, ya va a los 10 años, pero habla como una niña de 2, 3 años, ¿no? Eh, Lamentablemente la familia también es disgregada, hay una dejadez por parte de la madre, un poco interés en apoyarle a pesar de que se la habla a la mamá, pero la niña también se está esforzando en aprender más, pero le falta y trato de buscar estrategias, modos para que ellos logren ese objetivo de leer y de escribir, pero presentan esas dificultades. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Yo creo que en el aula es donde más dificultades encontramos al respecto, ¿sí? Allí vamos a ver una variedad gigante y abismal de todos sus procesos. Por ejemplo, los niños que no tienen un buen proceso de lenguaje en los tiempos determinados, claramente van a tener un proceso un poco difícil y complejo con relación a la adquisición de la lectura y la escritura. Por acá abro el micrófono para Eliliana. Y buenas noches, profe, buenas noches para los compañeros. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo una niña que ya se le dificulta la lectura, se le dificulta memorizar las sílabas, pero paso a pensar que es más que todo miedo, es inseguridad, porque cuando estamos haciendo el repaso de lectura, ella logra hacerlo, pero se ve cuando la niña está nerviosa,
temerosa. Entonces, para mí particularmente me parece que tiene que ver más con la seguridad, este, porque yo trabajo con ella es reforzando las tareas, ¿ves? Entonces, la niña manifiesta que, bueno, siente temor porque la maestra es como muy fuerte, como muy dura al momento de tomar la lectura y pasa eso, que si, bueno, la niña se equivoca o titubea en alguna sílaba, entonces siente ese temor de no pasar la lectura y para ellos pasar su lectura es un logro, pues. Entonces a veces cometemos el error de hacer sentir mal al niño o inseguro, pues. Sí, puede que haya relación en lo que tú dices, falta de seguridad en este caso. Hay que mirar el nivel del niño, ¿sí? O de la niña. En qué momento, en qué periodo de desarrollo está, cuáles han sido algunas dificultades, algunas situaciones de base, ¿cierto? Que haya necesidad de revisar antes de yo poder decidir, se puede generar una adherencia, ¿sí? O un proceso como tal formativo. No sé si alguien más tiene por allí estaban hablando de disortografía, de disgrafía, ¿sí? Que son algunos trastornos de la lectura y de la escritura. Alguien por aquí adicional que nos quiera contar, ¿sí? Que nos quiera poner en contexto de esas situaciones que se han presentado en su contexto de aprendizaje, en sus escenarios. Hemos tenido estas situaciones, o he tenido un niño con una particularidad en su desarrollo y pues este ha sido el reto. He tenido que enseñar a leer y a escribir desde esta manera. Les escuchamos, chicos. Les escuchamos o les leo. Cualquiera de las anteriores. Aquí lo importante es poder revisar qué pasa, ¿cierto? Desde esos contextos o desde esos escenarios educativos, cómo lo estamos viendo, qué se nos está presentando a nosotros en el aula. Listo, porque aquí no tenemos entonces ninguna situación de preferencia. También es válido, aunque es muy importante nosotros poder conocer, ¿cierto? Como esos casos con los cuales ustedes conviven y poder dar una orientación al respecto aquí en este escenario. Finalmente, yo les puedo presentar algunas situaciones que podemos decir, miren, esto se puede dar a raíz de una situación de una dificultad, pero lo más importante es como conocer ustedes en ese contexto cercano que viven, que presencian, cómo han tenido este tipo de situaciones y también cómo lo han solventado, porque esa práctica, esa praxis que ustedes realizan, también es importante reconocerla y cómo también a partir de la información que se les está brindando se puede robustecer ese tipo de acciones. Muy bien, vamos entonces a continuar por aquí. Seguidamente, entonces, presentamos aquí el método global. Actualmente es uno de los métodos más usados, ¿sí? Con más eco a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un método que combina todo lo visual, ¿cierto? En el reconocimiento de la estructura de la palabra completa y el relacionamiento con las imágenes o con una acción en específico, ¿sí? Parte de un médico estadounidense que se llama Glenn Doman, ¿sí? Y que buscaba que los niños aprendieran a través de lo que a ellos les gustaba. ¿Qué te gusta a ti, por ejemplo? Entonces, no sé, hablar de animales. Entonces vamos a coger un grupo de animales. Ejemplo, animales de la granja, animales de la selva, ¿sí? La categoría más llamativa de lo que los niños aborden. Entonces, a partir de esa categoría, ¿sí? Digamos, animales de la selva.
Entonces empiezan a trabajar con las palabras de cada uno de los animales. Entonces jirafa, oso, cocodrilo, ¿cierto? Y se empieza a relacionar la imagen con la palabra. De lo grande, ¿cierto? De lo macro se va trabajando lo micro. Entonces, a partir de esas palabras, ¿sí? Completas, se van generando la comprensión de cada una de las letras, de cada una de las vocales que componen cada una de las palabras. ¿Qué se maneja o cómo se aborda? Se aborda a partir de la construcción de unas tarjetas memorísticas, ¿cierto? Por lo general elaboradas en blanco, fondo blanco, letra roja o letra negra, ¿sí? Gruesita, comprensible y se me va la expresión. Debe ser una letra universal, es decir, por ejemplo, este tipo de letra, no, porque si vemos acá, por ejemplo, esta A es diferente, ¿sí? Tiene que ser una letra, por ejemplo, en el computador, un ejemplo puede ser la letra Times New Roman, o la Century, es mejor, es más acertada la Century Gothic, ¿sí? Digamos en nuestro teclado, como para poner un ejemplo. Es la letra que más se asemeja a la realidad porque las letras siguen conservando como la forma que yo le vendo al niño, ¿sí? Que la A es una bolita con un palito, ¿sí? Que la D también es una bolita con un palito. Pero, por ejemplo, acá en este caso, digamos, la A es muy diferente, entonces lo que yo voy a generar es una confusión en el niño. Continuo a ello, estábamos hablando de que se crean unas tarjetas de memoria, fondo blanco, letra roja o negra, para poder que los niños identifiquen el nombre de cada objeto. Y adicional deben de estar las imágenes que representan cada uno de los objetos, ¿cierto? Esas tarjeticas, pues en algunos casos, en algunas instituciones las mandan a hacer, las fabrican, etc. Hay en otros casos que pues el colegio simplemente arma. Esas tarjetas se llaman bits de lectura, el colegio simplemente trabaja pues como con el procedimiento, pero pues los papás pueden hacer pues como la compra de ese tipo de tarjeticas por aparte o el mismo colegio las maneja y las distribuye para que haya una adherencia al proceso. En este caso, por ejemplo, se trabaja por grupo de palabras. Ya lo estábamos hablando, que digamos, quiero trabajar los animales de la selva. Pero entonces esto tiene que generar un eco en todo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes llegan a un salón de clases y está todo rotulado. Ejemplo, en el escritorio de cada niño está el nombre, ¿sí? Si hay libros, entonces está la palabra libros, pinturas, colbones, sacapuntas, marcadores, rotuladores, entre otros. ¿Sí? No sé si les ha pasado o si ustedes manejan así su aula. Esto permite entender, ¿sí? Ir grabándome memorísticamente y con una relación continua el nombre de cada uno de los espacios u objetos. ¿Sí? A partir del método particular, que en este caso es el método global. Entonces, esas tarjetas de lectura rápida, lo que van a hacer es que va a permitir que el subconsciente, ¿sí? Interiorice la información de modo tal que sea mucho más comprensiva, ¿cierto? Para los niños. Entonces trabajamos la palabra completa y ya después de que el niño va haciendo una adquisición del mismo, pues se va generando un desglose de cada una de las letras o vocales. Ana dice, con autistas es frecuente las tarjetas. Depende, ¿cierto? Entonces entendemos que es una manera un poco más asequible para el proceso porque es muy visual, ¿cierto? Y va a permitir que el niño quizás tal vez pueda adquirir ese tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, de pronto para los niños con alguna alteración en su desarrollo, como lo dice Ana, cada niños con autismo, puede que este método sea uno de los métodos más familiarizados o más utilizados, ¿sí? Por decir, adicional lo que yo les decía, aquí en este caso es como nosotros nos estamos adaptando a los diferentes cambios, es decir, trabajar con metodologías tradicionalistas en pleno siglo XXI, digamos que es como retroceder en el tiempo y no darle al niño lo que el niño merece. Esta es la fuente que utilizamos en preprimario, Century Gothic. Muy bien, María. Esa es la que yo les refiero.
porque realmente es como una letra muy plana, ¿sí? Y permite ver la composición de la escritura donde las letras no cambian su forma. Y es la letra normalita. Y esta me va a permitir que no se dé ningún proceso de confusión cuando el niño adquiere ese proceso, porque también entonces va a llegar, no sé, a un aviso donde la A es distinta, a una publicidad donde las letras son diferentes, ¿cierto? Donde la I tiene un palito arriba también, donde la O, bueno, cambia su forma, su tamaño, en fin, entre más claridad tenga yo en la manera en cómo estas letras se representan en el mundo, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Adicional, dentro de los procesos de lectura global se gestan los procesos de percepción, discriminación, reconocimiento global de palabras y de frases, que esto es un éxito total porque se trabaja desde lo más grande hasta lo más específico, en diferencia, por ejemplo, del método fonético que se va trabajando desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿cierto? Aquí es al contrario, trabajo lo grande, ¿sí? Y me empiezo a enfocar. Pero al niño ir adquiriendo diferentes palabras, memorísticamente también y por asociación, va a ir entendiendo mucho más rápido, ¿sí? Cada una de las letras. También se da un reconocimiento muy amplio de sílabas, ¿sí? Y no es como, hoy vamos a aprender la M, la A, la P, no. Aquí se aprenden de manera inmediata porque si estamos viendo, por ejemplo, acá tenemos tres frutas y tenemos palabras para recortarlas y pegarlas. El niño empieza a hacer una asociación, ¿sí? De las letras y de la palabra completa. Y finalmente hablamos de un progreso lector. Muy importante generar ese progreso porque el niño va a adquirir un proceso de lectura mucho más rápido. ¿Han escuchado este método? ¿Lo han trabajado? ¿Han tenido experiencia con él? O de hecho no, ¿sí? También es válido que lo digan, no, profe, no he tenido la oportunidad, no he investigado. A ver, cuéntenme por aquí que los leo, chicos. Cuéntenos por aquí cómo les ha ido con ese proceso. Si en algún momento lo tenían como referente o no. María, ¿y qué resultados tienes? María nos comparte que en el aula utiliza el método de lectura global. ¿Y qué resultado tienes al utilizar este? Y por casualidad, ¿haces uso de otros métodos que complementan o sencillamente es el método global en su generalidad? No sé, ¿te leemos o te escuchamos? Cualquiera de las anteriores. Ana, esa experiencia es muy interesante. ¿Quieres contarnos algo en relación a la misma? ¿Por qué utilizan eso en un caso de niños con neurodivergencia? ¿Quieres abrir el micrófono y contarnos un poco? Vale, espérame, yo te busco por aquí. Listo, ahí te di la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mira, sí, ya en los últimos años que yo estuve ahí en el centro de atención para autistas, CAIPA Táchira, porque yo vivía por Táchira, este, las profesoras que tenían más antigüedad, pues estaban con una fijación pues con las cartillas y nosotras las que estábamos pues como más nuevas, teníamos siempre una discrepancia con ella porque decíamos que era muy, muy cerrada pues esa opinión, puesto que los niños autistas más funcionales, los niños pequeños que estaban llegando, que eran los que estábamos atendiendo nosotros últimamente, que tenían entre
5, 4, 5 y 6 años, les encantaba este método, porque claro, eran más funcionales, ellos tenían adultos que estaban adaptados a esa metodología de las puras cartillas, pero inclusive ya ellos habían perdido pues la atención. Cuando nosotros las nuevas comenzamos a aplicar este método global, nos dimos cuenta que la respuesta de los niños autistas era, profe, automática, era inmediata. Los niños nos sorprendían cada día. Yo tenía un nivel de niños de 5 años y yo me quedaba boquiabierta de ver cómo los niños eran tan receptivos y de una vez captaban la idea con este método global. Y ellos mismos lo pedían. Inclusive yo tenía un niño que siempre lo recuerdo que se llamaba Pedrito, que era altamente funcional, autista de alto nivel. Y él me decía, profe, si quieres yo te ayudo a hacer las cartillas porque yo me las sé toditas. Imagínate tú, profe, que él en casi en 15 días se aprendió todas las consonantes, todas, y llegó de cero, ¿no? Todas las consonantes y me las combinaba increíblemente. Entonces yo digo, cónchale, a veces subestimamos y las antiguas decían que no era posible y nosotros logramos hacer una clase este, allí, exponiéndole a los padres cuando tuvimos la escuela para padres, y muchos de los padres y los representantes nuevos apoyaron esta metodología porque había una discrepancia, ¿no? Entre las antiguas y las nuevas que éramos nosotros, pero se demostró con hechos de que sí, que los niños captaban rapidísimo, ya cuando estaban los adultos se supone que ya ellos estaban adaptados a eso, pero ya perdieron su interés totalmente y cuando veían las cartillas, yo particularmente tenía uno que se llamaba Manuel, que ya tenía 30 años, y Manuel captó unas palabras que ya había olvidado, cosa que nos quedó también, nos asombró porque los autistas tienen una memoria, como todos sabemos, increíble. Manuel había olvidado algunas palabras, claro, ya su, su problema ya era más orgánico y él tenía un problema con el helicobacter terrible, que le daban una quiste terrible, profe, pero a él le llamó la atención y era la única forma de que nosotros trabajáramos con él en lectura y escritura con estos tipos de cartillas y eso, porque él se concentraba y tenía una atención que podía durar hasta media hora. ¿Y tú por qué crees que se daba eso? Es decir, ¿por qué hay un resultado positivo en este método con esas características de desarrollo? ¿A qué le das una, digamos, una apreciación o por qué haces esa semejanza? ¿Por qué este método y no otros? Bueno, nosotros utilizamos este método porque yo venía de una universidad que pues apoyaba realmente este método global, más que el tradicional, y pues vimos el resultado en nuestras clases, eh, en lo que le llaman las pasantías, ¿no? Y yo lo empleé en regular, con niños regulares de la misma edad, de 5, 6 años, y con los autistas. ¿Por qué los autistas? Porque ellos son muy visuales, profe. Entonces siento que les llamaba mucho el interés, pero era con esta letra que tú dices, exactamente, y con las imágenes que no tuvieran mucho color. Fondo blanco, que no tuvieran tanto color y un solo color, porque si tú le pones una variedad o le pones muchos colores, ellos se distraen o no les llama tanto la atención. Debían ser más o menos de un tamaño normal, así, ni tan grandes ni tan pequeños, pero sí, ellos, su interés se prestaba o se concentraban, pues, de una manera de más tiempo que el de costumbre, pues, con las profesoras tradicionales. Yo pienso que es porque ellos son muy visuales y se mostraba bastante el interés. Y pues eran bastante variadas. Nosotros nos tocaba, cuando nos daban el tiempo, siempre nos daban los lunes y eso, nosotros tardábamos toda una mañana haciendo las cartillas y cambiando para hacerlas muy variadas, por supuesto, para que tuvieran un vocabulario bastante rico, pues. Y porque este método también, abriendo ahí como un paréntesis, también esfuerza mucho la parte del juego, ¿cierto? Entonces, el jugar con las palabras que se llaman bits de lectura y realizar diferentes actividades allí también son muy, muy llamativas, ¿cierto? Evita muchísimo como esos procesos rutinarios, repetitivos, lo que son las planas, ¿sí? Aquí no, aquí hacemos un proceso de transcripción, ¿sí?
pero de hecho es un poco más interactivo. Por lo general, las fichas que se tienen son fichas en material plastificable, ¿sí? Y en algunos casos también desde el método global, por ejemplo, yo digo la palabra kiwi, ¿cuántas letras tiene? Entonces yo empiezo a discriminar. Ah, tiene tantas. ¿Cuántas vocales tiene? Ah, ¿cuántas vocales? ¿Cuántas consonantes tiene? ¿Cierto? Y se da un proceso más desde la comprensión, desde el análisis inclusive de una sola palabra, ¿sí? Que desde un método tradicionalista que solamente trabaja pues como en este caso procesos repetitivos y memorísticos. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias a Ana por compartirnos la experiencia. Claro, es un método muy llamativo y para los niños que tienen alguna situación de desarrollo con alguna patología, con algún trastorno o algo, este método es perfecto, ¿sí? Porque también su estructura permite una comprensión de los diferentes desarrollos del cerebro, ¿cierto? Y cómo estos se dan y cómo estos se deben de manejar y cómo se deben de organizar. Y cómo de cierta manera podría tener un poco más de resultado este tipo de procesos que otros métodos de lectura y escritura en particular, ¿sí? Continúa a ello, bueno, aquí es importante, abro paréntesis, para poderse generar un método de lectura o de escritura, tenemos que tener en cuenta las bases y las pautas orientadas el día de ayer, los momentos de desarrollo, cuando el niño está preparado, cuando no, cuando se puede trabajar las habilidades y cuando estas aún no deben de ser orientadas ni desarrolladas. Aquí es importante que nosotros podamos tener en cuenta los periodos y los momentos de desarrollo. No es que yo voy a empezar con un método desde que el niño tiene 6 meses, cuando puedo hacer un ejercicio de estimulación, ¿cierto? Y de hecho hay personas que cuando son muy juiciosas, por ejemplo, tienen nominados los lugares de la casa, entonces que aquí está el baño, que esta es la cocina, la sala, ¿cierto? Y de esa manera el niño va a ir adquiriendo, ¿sí? Por estimulación visual. Este tipo de contenido. Entonces yo empiezo, ah, bueno, esto es cocina, acá dice sala, tienen letras similares, ¿qué significarán? Y empiezan pues como a generar todo tipo de preguntas al respecto. Continuo a ello está por aquí el método mixto o el método ecléctico, ¿sí? Este es como la combinación de todos, ¿sí? Y lo que hace es facilitar a partir de la combinación de todos los métodos el proceso de lectoescritura. Es decir, aquí no se están enfocando en uno solo, sino que utilizan de cada uno algo, ¿sí? Y lo más importante es que se dé el aprendizaje que se busca, la lectoescritura, a partir de símbolos, grafías y fonemas. Entonces aquí se debe tener una claridad sobre el método fonético, alfabético, silábico y global, es decir, cuáles son las características y la estructura particular de cada uno para poder evocar un ejercicio allí. Es decir, no es como que lo manejo y ya está y vinculo algunas actividades, no. Debo de tener muy claro la estructura de desarrollo de cada uno para poder decir, los voy a vincular todos en un ejercicio formativo. ¿Listo? Entonces, el ecléctico los mezcla a todos, ¿sí? Y debe continuar por un bien específico. Entonces, la enseñanza de los procesos de lectoescritura, pero a través de la integración de diferentes principios y diferentes métodos. Aquí en este caso se dice que desde el método mixto se busca entender muy bien cómo aprenden nuestros estudiantes y de esta manera poder tener procesos un poco más funcionales desde la lectura, desde la escritura, ¿sí? Desde el trabajo por el lenguaje escrito, por la expresión oral, y de esta manera entonces inician, ¿sí? Con frases y palabras de textos cortos y después van a ir aumentando la rigurosidad hasta entender que hay una conexión entre lo que se oye, entre las imágenes, entre cómo se constituyen, entre la estructura misma de un texto. ¿Listo? Entonces, el método mixto es un poco más amplio porque tiene en cuenta los principios y las características de todos los métodos, ¿cierto? Que antes habíamos relacionado. ¿Listo?
Vamos a hacer algo y es que los voy a dividir en dos grupitos, ¿sí? Y vamos a hacer la revisión de este casito práctico. Entonces aquí podemos tomar una fotico, un pantallazo, nos reunimos en las salitas y hablamos con relación en el mismo, ¿cierto? ¿Qué podemos ver aquí, por ejemplo, de estas características que nos dan y cómo nosotros podríamos estar haciendo una revisión, una evaluación o una semejanza con algún caso presente del neurodesarrollo? Entonces vamos a realizar por aquí el ejercicio en salas. Es muy importante que ustedes puedan tomarle fotico a esto. Voy a abrir por acá las salitas y nos vamos para las salitas a participar. ¿Listo? Allí solamente les abrí dos para que puedan ir.
Listo, vamos llegando de las alas, en donde teníamos un caso para hacerle un análisis correspondiente pues a todo lo que hemos visto, lo que hemos abordado hasta el momento. Vamos retornando a la sala principal. Bien. Listo, entonces vamos a revisar el caso que teníamos aquí de manera rápida para continuar con los demás temas. Que no nos excedamos aquí en el tiempito del día de hoy. Dice que es un caso, un análisis de una niña o de un niño que está escolarizado en tercero de primaria. Recordemos que ya más o menos a grado tercero debe haber una adquisición de la lectura y la escritura básicamente en su totalidad, ¿cierto? Inclusive empezar a trabajar con todo ese tema de ortografía, de comprensión literaria, de géneros literarios, ¿cierto? En ese grado es donde se da como todo este tipo de procesos un poco más evolutivos. Dice que es el menor de tres hermanos con los que tiene una buena relación, entonces estamos entendiendo que allí con el dato pues familiar no hay ninguna dificultad. Seguido a ello, dice que desde primero de primaria, sí, presenta un retraso en la lectura. Actualmente su lectura es lenta, silabiante, es decir, que lee como por sílabas, más o menos sería como así la pronunciación, y titubeante, es decir, que a veces repite muchas palabras, o le cuesta de hecho leer una frase completa. Estos procesos se pueden dar más o menos en transición, en primero, ¿cierto? Pero ya en tercero, que haya una situación como esta, ya uno dice, es de atención, ¿cierto? Comete errores frecuentemente, sobre todo omisiones, rotaciones e inversiones de letras. Entonces aquí puede leer una palabra y omitir letras de esa misma palabra, entonces no se va a entender. Adicional, puede cambiar letras de lugares y claramente cambia el mensaje o lo que se vaya a compartir. La comprensión lectora también es deficiente, ¿sí? Y finalmente tiene poco interés por la lectura y se fatiga, es decir, se cansa mucho cuando le toca leerlo. Aquí estamos frente a un caso, ¿cierto? De un trastorno de la adquisición del lenguaje. Entonces aquí habría que revisar, perdón, un segundito, cierro para con micrófono. Aquí habría que revisar muy bien a partir de un examen ya un poco más específico, ¿cierto? De una ruta evaluativa cada una de las áreas de los procesos de lectura, ¿sí? Para poder identificar cuál es el caso específico y qué se puede hacer ahí. Estos son casos que nosotros podemos presentar en las aulas, en donde ya quizás desde grados muy superiores decimos, bueno, y esta dificultad aquí, ya que hacemos, si es un niño de pronto en edad un poco ya más adulto, ¿sí? Porque cuando están pequeños, digamos que a partir de unos planes de intervención o unas atenciones específicas, pues se puede generar un proceso un poco más fácil, ¿sí? Por temas de desarrollo y evolución podemos intervenir un poco más fácil. Pero ya cuando están en grados tan altos, ¿sí? Cuesta un poquito más el proceso, puede que sea más lento, pero si se genera pues una acción desde diferentes partes, entonces en el colegio se hace un plan de intervención, se trabaja, digamos, procesos por fonoaudiología, se trabaja un proceso independiente en casa, va a poder haber resultados un poco más asertivos con relación al ejercicio. ¿Listo? Vamos a pasar rápidamente a conocer un poco los trastornos del desarrollo neuromotor, ¿sí? Y cómo estos también pueden presentarse básicamente con una situación inclusiva de lectura y escritura. Vamos por aquí. María dice, mi opinión es que podría ser disléxico. Mm, puede, que también puede necesitar lentes. Ujú. Y necesitamos más evidencia, claro.
En este caso, mira, por ejemplo, la dislexia lo que hace es afectar todo lo que tiene que ver con el proceso de lectura y escritura, o sea, es decir, con el proceso en general. Aquí en este caso, la descripción que nos están dando es que solamente presenta retrasos de lectura, ¿cierto? No nos están diciendo, por ejemplo, aquí, en el caso de la escritura, cuál puede ser como el resultado. Simplemente nos están diciendo, hay una situación de la lectura, ¿sí? Al cual, digamos que hay que trabajar. Entonces aquí es muy importante tener presente que hay unos diagnósticos, ¿cierto? Que pueden hablar directamente desde un ejercicio en particular o hay otros que integran ambas, como por ejemplo la dislexia, eso es una dificultad de la lectoescritura. Podría ser, ¿cierto? Podría ser. Es importante pues como tener un poco más de amplitud, como lo dice María, para poder definir allí. Pero son casos en los cuales podemos ir trabajando desde este contexto cercano. Continuamos entonces por aquí con la definición de trastornos neuromotor. ¿Qué es un trastorno? Pues es una alteración, ¿cierto? Es una alteración al desarrollo acorde en los tiempos, en los momentos, con las características que le compete a cada uno de los órganos que nos conforman a nosotros y esa estructura que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces entendemos que es una condición médica, ¿cierto? Porque es un trastorno neuromotor que necesita un acompañamiento adicional, entonces es una condición médica, ¿sí? Que lo que hace es interferir, ¿sí? En el funcionamiento que llevan nuestros músculos y el cerebro. Recordemos que neuro tiene que ver con todos los procesos y la estructura neuronal, cerebral y motor con lo que realiza nuestro cuerpo. Entonces, aquí se evidencia una situación, un problema, una dificultad en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, entendiendo que este es el encargado, ¿sí? Directamente de enviar toda la información para que nuestro sistema procese información y trabaje muchísimo todos aquellos estímulos del entorno para nosotros poder ejecutar o poder aprender. ¿Sí? En este caso, estos trastornos pueden darse a partir de un daño cerebral, ¿sí? Desde la médula espinal o desde los nervios que logran conectar a estas con los músculos y demás estructuras que conforman al ser humano. Listo, entonces aquí vemos cuáles pueden ser algunas causas de esos trastornos neuromotores. Por eso siempre, y reitero lo que les he dicho en cada uno de los encuentros. Por eso es tan importante hacer una lectura de ese historial, ¿sí? Personal, familiar, médico, escolar, de cada uno de los casos que nosotros podamos tener. Hay unos casos que a nosotros no nos competen, ¿sí? Que nosotros apoyamos en el aula desde diferentes estrategias de intervención, pero como tal, digamos que son casos que no son de nuestra experticia y que no son de nuestro dominio. Por ejemplo, un caso de trastornos neuromotores, podemos manejarlo en el aula, ¿cierto? Podemos generar una integración, unos procesos neurodiversos bien integrantes. Sin embargo, siempre sí o sí vamos a necesitar un grupo interdisciplinar que acompañe cada uno de estos procesos. Hablamos entonces de que las causas de los trastornos neuromotores son inicialmente las lesiones cerebrales, ¿cierto? Una parálisis cerebral o un accidente cerebrovascular, en donde impida, ¿cierto? Ese desarrollo óptimo de nuestro cerebro y de sus canales adicionalmente. Segundo, vemos allí enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Por ejemplo, el Parkinson, la esclerosis, ¿sí? Son enfermedades que van a ir degenerando el proceso neuronal. Continuo a ellos hablamos de traumatismos, que son lesiones que se dan desde la médula espinal, ¿sí? Y que en este caso, pues, o perdemos el movimiento o genera una parálisis del mismo. Y finalmente por factores genéticos, ¿listo? Entonces hay unas eh, situaciones que podemos heredar, ¿sí? En ese proceso de las distrofias musculares, ¿listo? ¿Cómo se manifiestan los trastornos neuromotores? Entonces aquí dice que inicialmente vemos una rigidez muscular,
que es esa de la dificultad que nosotros tenemos o que puede presentar una persona para relajar los músculos. ¿Listo? Para generar movimiento, lo cual puede generar movimientos limitados y dolorosos de cada uno de los músculos que componen nuestro cuerpo. Espasticidad, que son contracciones musculares involuntarias en donde no se da un control motor, pérdida de fuerza, entonces tiene que ver con toda la debilidad muscular y que logra afectar actividades básicas del ser humano, como caminar, alzar algo, escribir, movilizarse de un lado a otro, ¿cierto? Servir, coger, tomar. Temblores, aquí por ejemplo hablamos de movimientos rítmicos que son involuntarios, que son continuos, 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 como por ejemplo el Parkinson, ¿cierto? Problemas de equilibrio, entonces aquí dificultad para estar de pie o para caminar sin ningún tropiezo y movimientos anormales como tics o movimientos involuntarios pero totalmente descontrolados. Por ejemplo, en el síndrome de Tourette o las coreas. Entonces aquí vemos cómo hay movimientos involuntarios continuos, ¿cierto? Todo el tiempo. Y es porque tuvo que haber alguna afectación en ese sistema nervioso central. ¿Qué trastornos neuromotores entonces existen? Ya lo estábamos refiriendo allí. Es un trastorno neurológico en el caso de la parálisis cerebral, ¿sí? Que afecta el movimiento y la postura. Entonces, la parálisis se da a través de un daño, ¿sí? Que ocurre durante el desarrollo del feto o inclusive en los primeros años de vida de la persona. Aquí hablamos de espasticidad, movimientos involuntarios y problemas de equilibrio. Entonces se da una parálisis cerebral y básicamente se nos paraliza absolutamente todo. ¿Cierto? Porque nuestro cerebro no va a empezar a trabajar desde el mismo proceso que se maneja sin ninguna alteración. Esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, la ELA, como maneja sus siglos, se dice que es una enfermedad que va progresando a lo largo de la evolución y esta tiene una afectación de manera inmediata a las neuronas motoras, ¿sí? Entonces, aquí la función muscular se va perdiendo. Entonces, se dan una debilidad muscular, dificultad para hablar, tragar y finalmente se llega a una parálisis. ¿Listo? Por ejemplo, aquí lo que dicen de la ELA es que no tiene ninguna cura. Lo que se hace es mejorar la calidad de vida a partir de algunas terapias que se puedan generar en relación a la misma. Enfermedad de Parkinson, creo que de pronto la conocemos, bueno, algunos de ustedes tendrán casos cercanos, otros sencillamente por algunas referencias de casos a nivel mundial o a nivel nacional que de pronto podamos distinguir. Este es un trastorno neurodegenerativo, es decir, que va degenerando, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver específicamente con el control motor, ¿sí? Aquí, en este caso, no hay una evidencia exacta de por qué se da, ¿sí? A lo largo de los años no se tiene todavía un resultado del por qué existe. Simplemente se dice que hay una disminución de la dopamina en el cerebro. En este caso, el tratamiento del Parkinson inicialmente es medicado, adicional trabaja la fisioterapia, terapias complementarias, ¿sí? Y de esta manera, pues, mitigar un poco esa rigidez muscular, esa lentitud en los movimientos que se pueden dar y la presencia de la mayoría de temblores. Entonces, recordemos aquí que no es curable, ¿cierto? Y que vas a tener como un acompañamiento que va a perdurar durante el periodo o la vida de esa persona. Distonía es una condición caracterizada por contracciones musculares, que hay movimientos involuntarios, ¿cierto? Repetitivos y anormales. En este caso son cosas que yo no puedo manejar, que yo no puedo parar, por ejemplo, movimientos retorcidos y una posición estable, ¿sí? En este caso también se maneja todo lo que tiene que ver con medicación, fisioterapias y en algunos casos, pues, cirugías dependiendo, pues, como de la magnitud y dificultad que se presente. La ataxia, ¿sí? Es un trastorno que genera una afectación a la coordinación y al equilibrio. En este caso, hay unos daños en el cerebro, ¿sí? Que pueden ser heredados, ¿sí? A lo largo de ese ciclo familiar.
Aquí se habla de dificultades para caminar, hablar y realizar movimientos precisos, ¿sí? Entonces, de esta manera se habla de una rehabilitación intensiva, cirugía en algunos casos si es necesario, asistencia tecnológica también para mejorar, ¿cierto?, la condición de vida de las personas que lo padezcan. Continuo a ello están las miopatías, ¿sí? Que son aquellas situaciones que afectan directamente a los músculos, como las distrofias musculares, ¿sí? Que es una debilidad progresiva y la atrofia muscular. ¿Listo? Entonces aquí hablamos de una atención directamente médica por terapias genéticas, fisioterapia y todo lo que tiene que ver con medicación. ¿Listo? Estas son algunas de las situaciones que nosotros podemos encontrar que pueden afectar también todo ese nivel de desarrollo desde lo motor del ser humano. ¿Listo? Entonces aquí ya las vimos, ya las revisamos y como estas situaciones son situaciones que yo me voy a poder encontrar en un aula, ¿cierto? Y que yo digo, listo, va a llegar un niño con una enfermedad de Parkinson y yo, ¿cómo voy a manejar ese caso? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué debo revisar desde esa historia clínica? ¿Yo qué puedo manejar? O desde esa historia del niño, ¿cómo está en esa edad mental, en esa edad cronológica? ¿Cuáles son sus procesos desde la familia? ¿Quién lo acompaña? ¿A qué actividades asiste? ¿Cierto? ¿Y qué necesita? O qué se debe de priorizar desde un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo mínimamente tenga información sobre un caso en específico, que yo mínimamente esté preparada para asumir la neurodiversidad, ¿cierto? Con bases para yo poder enfrentar una situación como la que nosotros estamos viendo. Estos son trastornos neuromotores y como estamos hablando de psicomotricidad, pues cabe perfectamente poder entenderlos, poder reconocerlos, porque cada vez son más los casos de trastornos neuromotores que se presentan. Y la intención no es que estos chicos o estos niños y niñas estén aislados de las aulas. La intención es poder generar una integración, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y generar un proceso de inclusión, no de exclusión, en donde estos niños y niñas deban de ir a otro tipo de actividades porque realmente en el colegio no van a fluir. Bueno, se puede revisar de qué manera se da, en qué área se puede trabajar, cuánto tiempo se puede manejar a la semana de permanencia de un estudiante. Es decir, hay muchas estrategias que yo puedo manejar para que el estudiante esté en el aula y se pueda vincular a pesar del trastorno con el que conviva, porque se supone que cada trastorno tiene su secuencia desde lo médico, ¿cierto? Entonces hay un acompañamiento y hay una medicación en específico y como yo puedo pues también aportar desde mi rol como docente. ¿Listo? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Ya, como les decía hace un momento, ya estamos terminando, ¿sí? Y en este caso, ya mañana y el viernes ya hablamos todo lo que tiene que ver con currículo, ¿listo? Entonces les decía que el día de mañana y el día viernes abordamos todo lo que tiene que ver con currículo, ¿sí? Como directamente los procesos que nosotros tenemos los vamos a vincular desde la parte del currículo de educación infantil, que es un tema un poco olvidado, ¿sí? Un poco rezagado, porque quizás nosotros desde esa gestión microcurricular a veces no nos enteramos de la gestión mesocurricular, que es todo lo que tiene que ver con currículo, cómo se maneja el currículo y cómo se da la integración de diferentes áreas. Y en este caso, a partir de toda la revisión que nosotros hemos venido hablando y revisando, pues hemos podido entender, ¿sí? Que es una necesidad poder comprender muchísimos factores que se relacionan directamente con los procesos
psicomotores, con todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del cuerpo y mente, de cómo se puede también trabajar toda esa parte de educación infantil, ¿sí? Que digamos que si bien es una terminología que no es nueva, también necesitamos empezar a manejarla, empezar a fortalecer un poco como la concepción de la misma, porque ahorita mismo todo el tema de educación infantil es un tema necesario, es un tema que prioriza, ¿cierto? Cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos en aula y cómo esto se ve, digamos, lo relacionado con la gestión que nosotros realizamos a diario, llámese docentes, docentes de aula de apoyo, coordinadores, fisioterapeutas, entre otros, ¿cierto? Hablar de esa gestión mesocurricular es sumamente importante para garantizar una comprensión de todos los procesos. Entonces, de esta manera, damos por terminado el encuentro del día de hoy. ¿Sí? Esperando que haya sido totalmente fructífero, que hayan podido tener una adherencia al proceso, una construcción de nuevos aprendizajes, ¿sí? Y que en este caso podamos ir abriendo un poco lo que nosotros hemos venido desarrollando, que hayamos podido tener a lo largo de esta formación una claridad más amplia, detallada y específica, no solamente de algunas situaciones de dificultades, de alteraciones del desarrollo, de carencias, entre otros, sino también, ¿cierto? El reconocimiento de algunos procesos que quizás nosotros no teníamos como, con muchísima más claridad en relación a cómo se dan ciertos procesos. Ejemplo, para el gateo que se necesita, ejemplo para la lectura y la escritura, ¿cierto? Poder entender cómo cualquier situación que se vea permeada de ese desarrollo, ¿sí? Motor tiene un sinfín de procesos y cómo nosotros también debemos adquirir y manejar cada uno de ellos de acuerdo a los niveles de desarrollo, a los periodos evolutivos y a la madurez que nos pueda presentar cada uno de los niños en su proceso formativo. Entonces, espero que haya sido de todo el agrado de ustedes. Por acá dicen, ahora veo la motricidad de otra manera, claro. Y digamos lo que históricamente nos la han vendido directamente como solamente esa parte de movilidad y de hecho en algunas instituciones es muy rezagado el hecho de movilizar a los niños, ¿cierto? De trabajar por todo ese fortalecimiento de la motricidad y ya vemos la relación que tiene desde lo afectivo, desde lo cognitivo, desde lo sensorial, desde lo educativo, desde lo motor en específico, ¿cierto? Hay una serie de situaciones circundantes alrededor de todo el proceso de la psicomotricidad. Chicos, de esta manera, entonces damos por finalizado el encuentro del día de hoy. Recordemos que mañana y el viernes van a ser dos encuentros muy, muy interesantes en donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con currículo, que en este momento de la historia, hablar de currículo es tener un plus en nuestra formación, ¿cierto? Es poder entender cómo se gestan los procesos directamente en un contexto áulico, cuál es la programación, cuál es la estructura y cómo debo yo manejar, vincular o incluir procesos psicomotores en cada uno de los procesos o gestiones, para no repetir aquí el término, o gestiones que se abordan específicamente desde el contexto infantil. ¿Sí? Y cómo esto tendría repercusiones, recordemos que lo vimos, como yo abordar en un momento inicial del desarrollo, ¿sí? Trabajar desde esa motricidad, desde esa psicomotricidad, mente y cuerpo, ¿sí? Desde edades tempranas va a hacer un eco en el desarrollo evolutivo del ser humano. Y vamos a tener resultados agradables, resultados que realmente me van a aportar a mí, ¿sí? En esa construcción de los seres humanos con habilidades, con destrezas, con conceptos, ¿cierto? Con dominio, ¿sí? Y cómo nosotros hemos visto paulatinamente, a partir de ejemplos, a partir también de ese contar de cada uno de ustedes de algunas situaciones en particulares, cómo esto puede verse relacionado con lo que nosotros manejamos a lo largo de nuestra vida. La psicomotricidad está presente en absolutamente todo, tanto cuando yo me voy para la cocina y preparo una ensalada, ¿sí?
Allí estoy hablando de psicomotricidad. Cuando yo tengo, no sé, un trabajo en el que tengo que manejar, allí estoy hablando de psicomotricidad. Entonces, cómo yo también a lo largo del periodo evolutivo de la vida puedo relacionar la psicomotricidad con lo que los niños o los seres humanos vienen desarrollando en todo su proceso y cómo la educación infantil es decisiva, ¿sí? Para poder garantizar este tipo de procesos. Entonces, un mal agarre en la educación infantil es un mal agarre que va a tener el adulto durante todo su desarrollo evolutivo, ¿sí? Y no lo va a cambiar porque ya es un agarre incorrecto y lo va a dejar así a lo largo de su vida, ¿sí? Un abracito para todos, les deseo entonces una feliz noche y nos encontramos mañana nuevamente. Listo, los espero con toda la energía, con muchas ganas de participación para que demos por finalizado este proceso formativo de la mejor manera. Me permito.